Hoy vamos a estar meditando en Lucas 19. Por favor, abran sus Biblias ahí en Lucas 19, justamente pensando en lo que conmemoramos en esta semana, la Semana Santa, la entrada de Cristo a Jerusalén para ser crucificado, resucitar, ascender, y lo mismo sabemos que regresará a reinar desde Jerusalén. Y pues, vamos a leer el texto de Lucas 19, versículos 28 al 40, y pediremos la dirección del Señor en oración. Dice así la palabra del Señor. Lucas 19, 28. Habiendo dicho esto, iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea que está enfrente, en la cual, al entrar, encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? De esta manera hablaréis, porque el Señor lo necesita. Versículo 32. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Versículo 34. Y ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios y a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Versículo 40, respondiendo él dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Esta es la palabra inspirada de Dios. Oremos. Señor Jesús, qué tremenda realidad celebramos esta semana, el hecho de que tú, nuestro glorioso Rey, te hiciste hombre y caminaste hacia Jerusalén, caminaste hacia la cruz para cargar con todo nuestro merecido. Y tú, que eres el glorioso, omnipotente, demostraste que la muerte no puede contenerte. Resucitaste al tercer día para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia. Nos compraste con tu sangre y ahora te pertenecemos para siempre y anhelamos la eternidad en donde podamos adorarte para siempre. Sí, Señor, mientras meditamos en estas verdades que son honestamente densas y es difícil siquiera medirlas con nuestra mente limitada, oramos que por el Espíritu que inspiró tu palabra y el mismo Espíritu que habita en nosotros, tú abras los ojos de nuestro entendimiento y nos dejes ver el fulgor, el brillo de nuestro maravilloso Señor Jesús mientras estudiamos esta porción de tu palabra. Lo oramos para tu gloria. Amén. Uno de los ataques más efectivos de Satanás a lo largo de la historia es presentar una perspectiva falsa de quién es Jesús. Un montón de religiones afirman adorar o proclaman el Jesús, entre comillas, de la Biblia, pero lo presentan como un maestro únicamente, o lo presentan como otro del montón, un profeta entre otros. Y una falsificación de las más comunes y de las más peligrosas tiene que ver con su sacrificio. El hecho de que presentan a Jesús como un mártir, una víctima trágica que es arrastrada a la cruz porque no puede hacer nada al respecto. Un Jesús pasivo, impotente ante las circunstancias, arrastrado contra su voluntad a ser crucificado. Pero nada está más lejos de la verdad. El Jesús verdadero, el Jesús de la Biblia, el Jesús que es la verdad encarnada, es el Rey soberano, incluso sobre su propia muerte. Él no fue llevado a la cruz por error o por debilidad.
sino por su propia decisión, con suprema autoridad y con completa obediencia a la voluntad de su Padre. Y eso es precisamente el retrato que encontramos en Lucas 19, versículos 28 al 40. Aquí vemos al rey humilde orquestando con su soberanía meticulosa cada uno de los detalles que le van llevando hacia la entrada a Jerusalén para entonces morir en la cruz para rescatar a los suyos y resucitar al tercer día como el guerrero omnipotente victorioso que es. Y este pasaje resuena con la siguiente pregunta. Mientras ves a Jesús brillando en la palabra, ¿cómo respondes? ¿Vas a doblar tu rodilla ante Él? ¿Lo adorarás, lo servirás, lo amarás como tu rey? ¿O serás su enemigo? En Lucas 19, 28 al 34 vemos 4 escenas de la entrada a Jerusalén que te exhortan a adorar al rey humilde. 4 escenas de la entrada a Jerusalén que te exhortan a adorar al rey humilde. Número 1, la preparación intencionada, versículos 28 al 31, y los voy repitiendo para aquellos que están tomando nota. Número 2, la segunda escena, obediencia requerida, versículos 32 al 34. Número 3, la tercera escena, profecía cumplida, 35 al 38. Y por último, dignidad despreciada, versículos 34 al 40. 4 escenas de la entrada a Jerusalén que te exhortan a adorar al rey humilde. Veamos primero la preparación intencionada, versículos 28 al 31. Este texto está repleto de la autoridad de Jesús, quien está conduciéndose, quien está caminando hacia Jerusalén. Mira lo que dice el texto, versículo 28. Habiendo dicho esto, es decir, la parábola anterior, iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Uno siempre sube hacia Jerusalén. Versículo 29, y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. ¿Qué está pasando en el contexto? ¿Cómo llegamos a este pasaje? ¿Cómo llegamos aquí a Lucas 19? Dice el texto, habiendo dicho esto, ¿qué fue lo que dijo Jesús antes? Bueno, fue la parábola de las minas. Una mina era más o menos el sueldo de 3 meses. Y lo que nos presenta la parábola de las minas es a un rey que se va, que encarga a sus siervos y que les da una responsabilidad y que va a recibir un reino y después va a regresar a instaurarlo. ¿Por qué Jesús dice esa parábola? ¿Por qué Jesús les enseña esta parábola? Porque en el versículo 11 del capítulo 19, regresa una página y Lucas 19, 11, Lucas ha demostrado de manera irrevocable e incontrovertible que Jesús es el Mesías prometido. No hay ninguna duda. Y entonces la gente está viendo los milagros, la gente está viendo a Cristo y está pensando, el reino llega en cualquier momento. Este es el rey prometido. Mira el versículo 11, dice, estando ellos oyendo estas cosas, es decir, lo que Jesús estaba hablando, continuando Jesús dijo una parábola. Porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Y la gente está a la expectativa. Este es el Mesías prometido, entonces va a traer el reino en cualquier momento. No hay duda de que él es el Mesías prometido. Y Jesús les dice, todavía no. Mi reino se va a inaugurar ahora, pero ahora tengo que morir, voy a irme y después voy a regresar a instaurar mi reino milenial. Y entonces, la pregunta con la que arranca el versículo 28 es, el cierre del versículo 27 es lo que nos prepara para el versículo 28. Mira el versículo 27, dice al final de la parábola, pero a estos mis enemigos, es decir, aquellos que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Y la parábola plantea únicamente 2 caminos. Puede ser un siervo de Dios o puede ser su enemigo. No hay camino intermedio. Y entonces cuando Jesús va caminando hacia Jerusalén, lo hace en el contexto de que la audiencia tiene esto en la mente. Este es el rey prometido y tengo solo 2 opciones. O servirlo o ser su enemigo. Servirlo y ser recompensado. Y esto no está hablando de salvación, de que la salvación se gane porque le sirves a Dios, sino que debido a que tu identidad está como su siervo, entonces Dios te va a recompensar. Porque eres salvo, entonces Dios te va a recompensar con vida eterna. O eres su enemigo y vas a morir eternamente.
Y tienes este rey caminando que va entrando a Jerusalén y la audiencia está preguntándose cómo voy a responder a este rey. Y es lo mismo que tú debes de hacer, preguntarte cómo vas a responder a este rey. Y luego dice, iba adelante tomando la iniciativa subiendo a Jerusalén. La idea de que él va adelante, es decir, él va tomando la iniciativa para entrar a Jerusalén, es consistente con el resto de Lucas, que nos presenta a un Mesías en constante movimiento. Él está constantemente viajando, predicando el Evangelio. En Lucas 4:43 observamos que Jesús dice que él tiene que ir a las demás ciudades para también predicar el Evangelio del reino. Pero luego en Lucas 9:51, pon un separador ahí en Lucas 19 y vea Lucas 9:51, nos encontramos con uno de los textos más importantes en la narrativa de Lucas, que dice lo siguiente. Y sucedió, Lucas 9:51, que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y a partir de este momento, a partir de Lucas 9:51, el resto del relato del Evangelio de Lucas presenta a Jesús con los ojos puestos de manera fija únicamente en Jerusalén. Todo lo que está haciendo en términos de ministerio, en términos de viaje, es de camino a Jerusalén. Él tiene los ojos puestos en Jerusalén para ir, morir y obedecer a su Padre y rescatar a los suyos. Eso es lo que está en la mente de Jesús. Y el texto de Lucas 9:51 es bastante enfático. Lo hizo con determinación y afirmó su rostro hacia Jerusalén. De vuelta a Lucas 19:28, entonces llegamos justo al momento en donde él entra a Jerusalén. Aquel que había afirmado su rostro tiempo antes para entrar a Jerusalén, por fin está por entrar a Jerusalén. Y va subiendo y dice el versículo 29, y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos. Enviar a 2 de sus discípulos, eso era normal, lo vemos también ahí en Lucas 10:1, probablemente porque es más fácil obedecer si estás con uno de tus amigos. Simplemente Jesús está encomendándoles una tarea. Pero al inicio del versículo 29 dice, y aconteció, y ocurrió. Este es un verbo importante en la narrativa de Lucas. Y Lucas lo usa de manera muy específica para demostrar la evidencia histórica de lo que él está escribiendo. Ustedes conocen probablemente el prólogo de Lucas. Lucas está hablando de las cosas precisas e históricas que ocurrieron en el ministerio de Jesucristo para reafirmar a su amigo Teófilo. Y el primer verbo que utiliza en el versículo 5, puedes tomar nota de eso, Lucas 1:5, el primer verbo que Lucas utiliza cuando va a arrancar toda su narrativa es el mismo en el original. Y aconteció. Y hubo. Y está dando certeza histórica de lo que pasó. Y entonces lo que nos enseña esto es que esto no es una simple historia más. Este no es una historia imaginada. Estos son hechos verdaderos que ocurrieron. Jesús verdaderamente entró a Jerusalén. Y eso nos da la certeza de que nuestra fe está anclada en una realidad histórica, que Jesús verdaderamente entró a Jerusalén, murió y resucitó. Y constantemente la historicidad de los hechos de la vida de Jesucristo y de su ministerio son atacados. ¿Por qué? Porque si eso es una simple historia más, no pasa nada. Tú puedes vivir como se te antoje. Pero si eso es la verdad, si en verdad ocurrió lo que la Biblia dice, entonces tu vida debería ser completamente diferente. Trastorna por completo tu vida. Si eso es verdadero, y efectivamente lo es. Y Lucas utiliza ese verbo para demostrarnos la certeza histórica. Ahora versículo 30, cuando ellos van llegando, Jesús les dice, mira el control soberano de Jesús meticuloso sobre cada detalle. Id a la aldea que está enfrente, probablemente Betfagé, a la cual al entrar encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traerlo. ¿Quién está en el timón aquí? ¿Quién está comandando toda la situación? Jesús.
Da un mandato, vayan a la aldea, les dice qué es lo que van a encontrar, le dice el detalle de la situación en términos de cómo debe de describir a este pollino. Nadie se ha montado sobre él, desatadlo y traedlo. Y luego incluso se asegura de que sus discípulos están preparados para responder lo que le van a preguntar. Versículo 31. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? De esta manera hablaréis, porque el Señor lo necesita. Y esa frase con la que Lucas cierra en el versículo 31, el Señor lo necesita, es lo que gobierna todo lo que dijo anteriormente, en el hecho de que Jesús está en control absoluto de su llegada a Jerusalén. Él meticulosamente está controlando todos los detalles de su llegada a Jerusalén. Lo mismo ocurrirá con su muerte, resurrección, y lo mismo ocurrirá con su reino futuro. Id, encontraréis, desatadlo, traerlo, el Señor lo necesita. Son afirmaciones que nos reiteran la soberanía de Cristo, no solo sobre su muerte, sino sobre todo lo que existe. Lucas 2:11 arranca con la presentación de Cristo como el Cristo del Señor. Y constantemente ahí al inicio del Evangelio vemos que Lucas presenta a Dios, Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, como el Señor. Y conforme va avanzando en su evangelio, entonces empieza a llamar a Cristo el Señor, reiterando su deidad y su control soberano. Entonces Jesús no está yendo a la cruz como una víctima. Jesús es el Señor soberano que está orquestando su propia muerte para su propia gloria y la salvación de los suyos. Y la pregunta de aplicación o el ánimo de aplicación que nos presenta este versículo es que si Jesús es soberano sobre su propia muerte, ¿cómo no lo va a hacer sobre cada una de las situaciones que enfrentamos todos los días? ¿Cómo no va a controlar cada detalle de lo que nos ocurre para nuestro bien y para su gloria? Si está aún en control de su propia muerte. Él es soberano. Y el texto dice, el Señor lo necesita. Por supuesto, podríamos aplicar este texto de muchas maneras, pero una de las realidades que sobresale más aquí en los versículos 28 al 31 son las convicciones inamovibles de Cristo. Es extraordinario. Él sabe a dónde va. Él sabe lo que va a pasar en Jerusalén, ¿cierto? No es algo extraño para él. Y aún así, afirma su rostro y entra a Jerusalén en obediencia a su Padre. Él controla todos los detalles y camina de manera obediente al Señor con convicciones inamovibles. Esto nos enseña un principio digno de imitar de nuestro amado Señor Jesús. Tengamos convicciones iguales. Tengamos convicciones así. Observa lo que el Señor ha puesto delante de ti en términos de responsabilidades. Por supuesto, no eres el Mesías, no tienes que ir a morir a Jerusalén, nada de eso. No quieras meterte en el texto. Tomemos el principio. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Nos está enseñando cómo camina con convicción para obedecer a su Padre. Y tenemos que imitar esas mismas convicciones. Toma lo que el Señor ha puesto delante de ti, observa las responsabilidades que Él te ha entregado y míralas. Entonces piensa, Señor, dame la gracia de obedecerte y honrarte en cada una de las áreas que tú me has entregado. Tú eres soberano y me has dado todas estas responsabilidades, todas estas oportunidades de servirte. Ahora ayúdame a hacerlo para tu gloria. Típicamente pensamos todo lo contrario. Ay, tengo todo esto que hacer y nos tiramos al suelo. Y Jesús nos enseña, no, ten convicciones de honrar a Dios en todo lo que te ha entregado. Y piensa lo siguiente, tienes un periodo corto de vida en el cual puedes honrar al Señor en esas áreas y de repente, cuando menos te lo esperes, si estás en Cristo, ya estás en la gloria. Entonces solamente tienes un periodo de tiempo particular para honrar a Dios con todo lo que Él te ha entregado de este lado de la gloria. Qué mejor que imitar a nuestro Cristo con sus convicciones inamovibles de servir a su Padre y obedecer a su Padre. Veamos ahora, número 2, la obediencia requerida. La segunda escena que te anima y te exhorta a adorar al Rey humilde. Versículo 32. Y entonces los enviados fueron y lo encontraron como Él les había dicho. Por supuesto, ponemos el bosquejo para que nos ayude a seguir la narrativa, pero está conectado con lo anterior. Jesús sigue en control de todo. Él les había dicho eso y ocurren las cosas exactamente como Jesús lo dice.
Pero esta porción, esta escena la titulamos la obediencia requerida porque mira cómo se desarrolla la situación. Dice el versículo 32, los enviados fueron y lo encontraron. Un solo verbo ahí en el griego que pone el énfasis no en quién va, sino en quién lo envía. Y ningún evangelio habla del nombre de los discípulos. Y no crean que es porque se robaron el pollino y no quieren echarlo de cabeza. No, Marcos relata que Jesús dice que lo van a regresar. Más bien es porque esto se conecta con la parábola que Jesús acababa de decir. Y anima a sus siervos, sean fieles en lo poco. No importa que tu nombre no se conozca. No importa que no se sabe quién eres. Sé fiel en lo poco. La gloria es de Dios y nos exhorta a hacer lo mismo. En las distintas, de nuevo, responsabilidades que el Señor nos ha entregado. Y si nuestro nombre no se sabe, ¿qué importa? Todo es acerca de Dios, todo es acerca de su gloria. En casa tenemos una cancioncita que dice, Dios es el héroe de la historia. Y es un buen recordatorio para nuestros hijos y también para nosotros, que todo es acerca de Él. No es acerca de lo que tú haces per se, sino es acerca de la gloria de nuestro amado Dios. Y luego, mira, dice el versículo 33, mientras desataban el pollino, sus dueños, plural porque probablemente son muy pobres, le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? De nuevo, la palabra de Jesús está cumpliéndose al pie de la letra. Versículo 34, y ellos respondieron, porque el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Lo mismo que Jesús le dijo que respondieran. Hay varias cosas aquí. Primero, es que Jesús está utilizando un animal prestado para entrar a Jerusalén, una expresión extraordinaria de su humildad. Y luego dice el versículo 33 y 34, sus dueños responden y luego ellos contestan, el Señor lo necesita. Y en el original es un juego de palabras. Sus dueños puede traducirse como sus señores y el 34 dice, el Señor lo necesita. Lo que Lucas está haciendo aquí es simplemente decir, mira, el que está sosteniendo a este burrito lo requiere. Aquel que creó a este burrito es el que lo necesita. Y entonces ahí nos encontramos con una de las paradojas más extraordinarias de la vida cristiana. Porque uno podría pensar, ¿cómo que el Señor lo necesita? ¿Cómo se compaginan esas dos realidades? Si Él es el Señor, Él es infinito, Él es soberano, Él es omnipotente, Él existe en sí mismo, Él es el Dios glorioso, no necesita de nadie. Pero Jesús dice, yo lo necesito y el punto es, yo le voy a usar. Debido a que yo soy el Señor, yo le voy a usar. Y usa su creación para traer gloria a su nombre, pero lo interesante, y volviendo al principio de que no se menciona el nombre de los discípulos, ni tampoco el de los dueños, vemos al Señor obrando de manera soberana, como siempre, a través de medios. Dios en su providencia y para su gloria siempre obra a través de medios. Y hace lo mismo con nosotros. Somos falibles, débiles, insignificantes, pero Él en su gracia ha decidido encomendarnos este extraordinario mensaje que tiene el poder para salvar. ¿Y qué hacemos con él? Pues anunciamos a todo el mundo que nuestro glorioso Rey vive, que entró a Jerusalén, murió, resucitó y va a regresar a reinar. No porque hay algo bueno en nosotros, no porque hay algo de dignidad en nosotros, sino porque nuestro amado Jesucristo es infinitamente digno de ser anunciado por todos lados. Entonces el Señor usa a este pollino. Versículo 35 dice, y con esto transicionamos a la siguiente escena, que es la profecía cumplida. La profecía cumplida. Versículos 35 al 38. Y lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino pusieron a Jesús sobre él. Y antes de llegar a leer esta porción completa, lo que vemos aquí es que está repleta de alusiones al Antiguo Testamento. Lucas está construyendo sobre la teología mesiánica del Antiguo Testamento antes de llegar aquí a esta porción.
Y pongan un separador ahí en Lucas 19 y vayan a Zacarías 9. Zacarías capítulo 9. Zacarías 9, Mateo lo cita textualmente como el cumplimiento de esto, mientras que Lucas simplemente alude a él, pero no hay duda alguna de que es el cumplimiento de este pasaje. Y lo interesante en términos de cómo Lucas está utilizando el pasaje de Zacarías capítulo 9, versículo 9, es que Lucas no está espiritualizando el pasaje de Zacarías 9. Lucas está aplicando el pasaje literalmente de manera adecuada a Jesucristo. Y mira el versículo 9, de nuevo de Zacarías capítulo 9, casi al final ahí de tu Antiguo Testamento, Zacarías 9. Dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, pongan atención, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Es justamente lo que Cristo va a hacer, va a traer salvación. Humilde, montado en un asno, en un pollino hijo de asna. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Orquesta toda su entrada a Jerusalén para cumplir al pie de la letra con lo que acabamos de leer. Él es soberano y Él está cumpliendo al pie de la letra la palabra de Dios. Y la expectativa de la gente es Jesús va a entrar y va a instaurar el reino. Ya está. Va a derrocar a Roma y va a instaurar su reino, porque el reino en el Antiguo Testamento es presentado de dos maneras, tanto espiritual en términos de renovación espiritual, tanto físico como en términos de renovación física y restauración de Israel. Y entonces los judíos están viendo a Jesús, están leyendo Zacarías 9, versículo 9 y versículo 10, y ¿qué dice el versículo 10? ¿Cuál es la expectativa normal si estoy viendo al rey humilde entrar montado sobre un pollino? Versículo 10. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén y el arco de guerra será destruido, hablando de paz mundial, y luego se reitera, él hablará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Y entonces la expectativa de los judíos es legítima, él va a reinar, él es el rey prometido y va a instaurar su reino físico ahora. El tema con las profecías del Antiguo Testamento es que si bien se cumplen de manera literal y de manera subsecuente, no siempre el profeta sabe cuánto tiempo hay entre un evento y el otro. Y probablemente lo ven como un evento futuro, como una cadena de eventos que van a ocurrir, pero no necesariamente ven la distancia cronológica que hay entre el uno y el otro. Y entonces Jesús está diciendo, estoy cumpliendo este primer versículo ahora, y eventualmente regresaré a reinar. De hecho, eso se confirma fuertemente por la parábola que usó anteriormente. Y regresaré a reinar e instauraré mi reino literal y cumpliré este pasaje de manera literal. Así como estoy cumpliendo el pasaje, el versículo 9, también cumpliré el versículo 10. Y entonces, de vuelta a Lucas 19:35, y lo trajeron a Jesús, traen el pollino a él, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y esta escena nos habla de la humildad de Cristo de una forma extraordinaria. Echan sus mantos sobre el pollino, un pollino prestado, y ponen a Jesús sobre él. Parece que están poniéndolo en el trono del pollino. Y es una escena que nos muestra la humildad de Cristo de manera tan nítida. Jesús no entra a Jerusalén en un carro de oro o coronado de gloria, sino nos muestra la paradoja de la verdad encarnada. Jesús entra a Jerusalén coronado de humildad. Y mientras le van a poner ahí en un pollino, después le pondrán en una cruz. Y Jesús lo sabe. Y Jesús obedece a su Padre. Y cuando ya se acercaba junto a la bajada del Monte de los Olivos, está a punto de entrar, de nuevo un poquito de geografía, cuando vas entrando a Jerusalén, tal vez puedes ver el Monte de los Olivos, Betfagé y Betania están ahí en el pico más alto del Monte de los Olivos. Una vez que bajas, entras casi de manera directa a Jerusalén. Y mientras él va avanzando, y va entrando a Jerusalén, empiezan a tender sus mantos en el camino.
Y cuando ya se acercaba junto a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, toda la gente que está ahí con Cristo, todos aquellos que han visto sus maravillas, sus enseñanzas, están ahí regocijándose, comenzando a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Y entonces comienzan a alabar a Dios con un himno que resuena con siglos de esperanza mesiánica, que este es el Mesías prometido y va a instaurar su reino. Lo vemos y lo esperamos en cualquier momento. Y entonces empiezan a clamar: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Es una cita del Salmo 118, 26, los salmos Jalel o los salmos que se cantaban en la peregrinación cuando iban entrando a Jerusalén y los peregrinos se unían entre sí y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero este no es cualquier peregrino, le reconocen como el Rey soberano. Él viene en el nombre de Yahweh, Él es el Salvador del mundo. Paz en el cielo y gloria en las alturas, como dice Lucas 2, 14. Y entonces vemos el cumplimiento al pie de la letra de la profecía. Viene entrando el glorioso Rey soberano. Y mientras el glorioso Rey soberano está entrando y la multitud está cantando, la pregunta latente del texto ¿es este clamor genuino? Lo que ellos están cantando y están aclamando a Jesús, ¿es genuino? ¿Es esta la misma multitud que después clamará que le crucifiquen? Ni Lucas ni ningún otro evangelista nos deja decir de manera cierta que es la multitud idéntica, pero Lucas nos da una pista. Ellos están cantando eso y están diciendo eso, ¿por qué? Versículo 37, por todas las maravillas que habían visto. Ellos habían visto que Jesús hacía cosas extraordinarias y por fin estaban pensando, por fin llega el Mesías, por fin va a derrocar a Roma y reinaremos junto con él. Pero el rey sabe que antes de la corona viene la cruz. El rey sabe que su reino no viene en ese preciso momento. Y la pregunta es, ¿qué tan genuino es el clamor de la gente? O, más bien, la genuinidad del clamor de la gente se pondrá a prueba cuando Jesús no se suba a un trono, sino se suba a la cruz. La genuinidad del clamor de la gente se pondrá a prueba cuando Jesús no dé más pan, sino vuelque las mesas de los cambistas. La genuinidad del clamor de la gente se pondrá a prueba cuando Jesús no sane a nadie y más bien diga: ustedes fariseos están devorando a las viudas y su sistema judaizante caído está destrozando a la gente. Su sistema religioso no puede salvar a nadie. Y entonces ahí es donde la gente pensará y la genuinidad del clamor de ellos se pondrá a prueba. Y en términos de aplicación, lo mismo pasa en una multitud como la nuestra. Podemos cantar cada domingo con todas nuestras ganas, con toda nuestra fuerza, pero la genuinidad de tu afirmación, Cristo es el Rey, se pondrá a prueba cuando las cosas no vayan como a ti te parece. Cuando tal vez te des cuenta, esto de ser cristiano no es tan lindo como me dijeron. La lucha con el pecado es más seria de lo que me imaginé. El mundo te rechaza más de lo que me imaginé. Y seguir a Cristo implica cargar una cruz. Y entonces ahí es donde la genuinidad de tu afirmación, Jesús es Rey, se pondrá a prueba. Y este texto te anima, no abandones. Sigue diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, no importa si implica cargar una cruz para seguirlo. No importa que implique todos los días morir a ti mismo, morir a tus deseos, morir a lo que a ti te gusta con tal de que Él sea honrado, porque de nuevo la vida no es acerca de ti, es acerca de Jesús. Y probablemente algunos de la multitud, sí, genuinamente cantaban, sí, verdaderamente estaban aquí gritando, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor,
y después verdaderamente estaban gritando que le crucificaran. Y probablemente algunos de la multitud estaban diciendo que realmente confiaban en él como rey. Y después, cuando Pedro predica su primer sermón, tal vez es esa misma audiencia que le reconoció como rey y ahora está pensando, crucificamos al Mesías. ¿Qué podemos hacer para que Dios nos salve? Y entonces Pedro, de manera gloriosa, les dice, solamente arrepiéntanse y crean en Él. Él provee salvación y gracia sobre gracia. Y es la misma pregunta para ti. Y es la misma pregunta que nos plantea el siguiente versículo cuando los fariseos endurecen su corazón. ¿Vas a endurecer tú tu corazón a este glorioso Mesías? Has escuchado una y otra vez, Jesús es el Señor, Jesús es el Rey. Tal vez lo has cantado y la pregunta es, ¿le amas de manera genuina? Tal vez has estado aquí escuchando sermón tras sermón y te has negado a doblar tu rodilla al glorioso Señor Jesucristo. Y mira, esta es la única vez que Jesús va a entrar a Jerusalén en un pollino. Esta es la única vez que Jesús va a entrar de manera humilde a Jerusalén. La próxima regresará a reinar y a destruir a sus enemigos. Y mi ánimo a ti es que no seas su enemigo. Arrepiéntete, pídele perdón. Corre hacia Él, refúgiate en Él. Y Jesús sabe, y esto es la realidad extraordinaria del plan soberano del Señor. Jesús sabe que si instaura su reino en ese momento, probablemente todos son sus enemigos. Pero primero tiene que convertir a sus enemigos en sus siervos. Y acá estamos. Y cerramos entonces con la última escena, la dignidad despreciada, a la que ya aludí brevemente. La dignidad despreciada, versículos 39 y 40. La multitud está clamando con todas sus fuerzas, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, versículo 39. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Los fariseos siempre están entre la multitud, siempre están examinando a ver quién es este supuesto maestro, este supuesto Mesías. Y entonces los fariseos no pueden aguantar el sonido de la realidad irrevocable de que Jesús es el Mesías. Y les dice, Maestro, calla a esta gente. Que no digan más que tú eres el Mesías, que no digan más que tú eres el Rey. Repréndelos. Versículo 40, Jesús dice, respondiendo él dijo, os digo que si estos callan, que si esta multitud inmensa de discípulos se calla, las piedras clamarán. Debido a que Jesús es el Mesías, indiscutiblemente es el Mesías, entonces indiscutiblemente Él debe de ser alabado y glorificado. Y Jesús les dice, es imposible que yo no sea alabado. Es imposible que yo no sea glorificado. Si ellos se callan, los montes a una se van a unir y van a reconocer que yo soy el Mesías. La creación entera va a anunciar que yo soy el Mesías. Y específicamente las piedras a las que Lucas se refiere son las del versículo 44, cuando Jesús llora por Jerusalén y después dice, no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y lo que está relatando aquí Jesús es la próxima destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo de la mano de los romanos. Y Jesús le dice, la certeza de que yo soy el Mesías se va a confirmar aún cuando yo traiga mi propio juicio sobre Jerusalén. Y la exhortación que vemos acá es, no seas como los fariseos. No endurezcas tu corazón a este glorioso Rey humilde. Y si tú le amas y le sirves y estás en Cristo, el ánimo de este texto es, confía en Él con todo tu corazón. Confía en Él. Síguelo. No importa lo que venga. Y la realidad con la que cerramos es, y que
concluimos que hemos visto estas 4 escenas de la entrada a Jerusalén que te exhortan a obedecer al rey humilde, su soberanía, la preparación intencionada, la obediencia requerida, la profecía cumplida, la dignidad despreciada. Nos deja con la pregunta. Este pasaje siempre se ha titulado La entrada triunfal, ¿cierto? Y me preguntaba cuando lo estudiaba, ¿es en verdad una entrada triunfal? ¿Es un triunfo esto? ¿Qué es lo que define triunfo entonces? ¿Cómo se define triunfo? ¿Acaso por la aprobación de la gente? ¿Acaso por el reconocimiento de la gente o el clamor de la gente? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y pensé que sí es adecuado llamarle la entrada triunfal, porque Jesús no define el triunfo en esos términos. Jesús define el triunfo en términos de obediencia a su Padre. Jesús define el triunfo en términos de el rescate de los suyos. Así que, mientras lees la entrada que sí es triunfal, piensa en tu glorioso Señor Jesucristo que caminó, entró obedientemente a Jerusalén con los ojos puestos en la cruz, sabiendo lo que iba a implicar rescatarte, salvarte del infierno, y entonces ámalo y sírvelo con todo tu corazón porque Él es digno. Oremos. Señor, gracias por salvarnos. No merecemos esta tremenda salvación que nos has dado. Ayúdanos, por favor, a vivir a la luz de lo que somos en Cristo y por causa de Él. Y a que nuestro corazón desborde en alabanza y en amor a Él, porque solo Él es digno. Gracias por este relato preciso, histórico, que nos demuestra la certeza del sacrificio de nuestro Mesías, de su resurrección y de su ascensión y su futuro reino. Te amamos y oramos que tú seas exaltado en el nombre de Cristo.